Modelo Local, nominado como mejor programa de interés general por la Asociación Argentina de Televisión por Cable. Depositó dólares, recibirá dólares. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El país estallaría por los aires. ¡Arrepiche la puta madre que te parió! Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿En qué consisten las medidas que toma el gobierno? Ortodoxia, heterodoxia, se escucha hablar esa palabra difícil y por ahí, porque a mí me pasaba, ¿no? Yo decía, ¿qué es ortodoxia, heterodoxia? Que el gobierno va para un lado, que va para el otro. ¿Qué significa eso, no? Por ahí miramos la ortodoxia y mira todo del lado de la oferta, ¿no? Se preocupa más que nada por el capitalismo y que en teoría la ortodoxia sería la dueña de la verdad. La heterodoxia mira un poco del lado de la demanda, como hizo este gobierno, por ahí incrementar la demanda, que la gente tenga más dinero para efectuar compras. Eso sería un poco la heterodoxia mirándolo de la oferta y la demanda. Recorte de gasto público, consumo y gasto público, diferencias, ¿no? Tipo de cambio flotante por ahí, o sea, libertad económica, libertad de los mercados. Tipo de cambio fijo, la heterodoxia. No quiere decir que el 1-1 era heterodoxo, pero bueno, tipo de cambio fijo. Globalización económica, la ortodoxia, por ahí la heterodoxia, proteccionismo. Hoy tenemos por ahí, no sabemos, tenemos trabas en las importaciones y no sabemos qué se importa, qué no se importa, qué cantidad necesitamos importar. Tenemos unas trabas en el mercado y todos lo sabemos. Tenemos libre mercado, como les decía antes, y sustitución de importaciones en la heterodoxia. Por ahí, como queriendo incentivar la pequeña y mediana industria local. Que para eso tengo un tema, ¿no? Porque a veces cuando hablamos, acá hay algunos pequeños empresarios, pymes, es un tema importante porque lo que hablamos es crear mayor productividad de las pymes y por ahí no las tratamos por igual, porque que todas las empresas paguen el 35% de ganancias, un tope elevado, una que tiene alta productividad, como puede ser una multinacional, no le da respiro a una pequeña empresa, a una pyme. Bueno, pues eso ahora después lo vamos a tocar un poquito mejor. Intervención, no intervención estatal. Por ahí recordamos en los 90 que se vendieron todas las empresas y las consumimos, ¿no? Después hablamos de presión fiscal. Algo en los 90 no había presión fiscal. La presión fiscal del PBI era un 20%, hoy estábamos hablando de un 35%. No, qué diferencias, ¿no? Emisión monetaria controlada, emisión monetaria más libre, digamos. Ahí está también lo que tiene que ver con la creación de dinero endógeno y exógeno, que algunos deben conocer, acá me dicen. Que es una diferencia que todavía está en discusión, porque no se sabe si es bueno la emisión, tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Hay una diferencia muy para discutir ahí. Desempleo, el desempleo que es por ahí controlado con la inflación, y la heterodoxia, pleno empleo. Son diferencias importantes, ¿no? Distintas teorías, distintas escuelas. Hay mucho para pensar.
Y la realidad es que si estamos de un lado o del otro, porque se empieza que somos de izquierda, de derecha, y por ahí a veces no se sabe, uno dice, no, yo soy heterodoxo, no se sabe qué evaluamos, si son escuelas, contadores, pensamientos. La realidad, esto desde mi punto de vista es una dicotomía que a mi entender no tiene sustento, ¿no? Yo recuerdo el más ortodoxo de la Argentina, como es, y con todo mi respeto hacia un exministro y un economista como fue Cavallo, el más ortodoxo tomó la medida más heterodoxa, que fue regular la cuenta capital con el corralito. O sea que si yo respeto un pensamiento económico, ahí ya estoy hablando de la medida más heterodoxa de un ortodoxo. Y en estos días el más heterodoxo tomó la medida más ortodoxa, como puede ser nuestro ministro de Economía. Entonces a veces, todo es para pensar, ¿no? Todo esto, de qué lado estoy, dónde me pongo, es para pensarlo. Y yo digo, bueno, ¿qué vamos a pensar? Lo que podemos hacer por ahí es contrastar teorías, digamos, este tipo que hizo, qué se puede hacer mejor, dónde estamos, a dónde vamos, y tiene que ver con la productividad, con la industria, con el empleo, a quién defendemos, a quién no defendemos, qué pensamos en los próximos 20 años, qué nos conviene como país, ¿no? Porque estamos en un lugar que se llama renovador, ¿no? ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene, ¿no? Y cuando hablamos de economía, hablamos de bienestar, de bienes, porque todos trabajamos por ahí por tener bienestar, por tener dinero, por manejar, llevar mejores bienes a nuestra familia, vivir un poco mejor, comprarnos tal vez un celular, ¿no? Un celular, una PC, una computadora, irnos de viaje, y eso es una realidad del capitalismo. Todos trabajamos para vivir un poco mejor. Y por ahí cuando vamos a analizar la economía de un país o de una nación, no hay mucha diferencia al analizar la economía de una familia. Ustedes necesitan trabajar para generar ingresos y con eso efectuar gastos. Y si ustedes gastan más de lo que ganan, seguramente se consuman reservas o se endeuden. Y eso no tiene vuelta atrás. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el país. Un país, para los ingresos de un país tienen que ver con las exportaciones. Las exportaciones es el ingreso más importante del país. A ver si me sale bien. Dios me ilumina. Perfecto. Y las exportaciones, sobre todo en Argentina, y esto se habla todos los días, espero no decir nada que nadie pueda entender y que todos me puedan seguir. Depende prácticamente, se llama tipo de cambio real. Pero el tipo de cambio real, yo voy a poner tipo de cambio nada más, así me pueden seguir. Positivo. O sea que, ¿qué quieren los exportadores? Que el dólar sea caro. Cualquier exportador quiere un dólar de 20 pesos, 25, y pujan por eso. Sectores industriales también. También depende de, los economistas escriben la I, un asterisco. Esto es el ingreso, el mundo esté para comprar lo que nosotros exportamos. Si el mundo está en catástrofe, es muy probable que no puedan comprarnos lo que exportamos. Por ahí sí, porque por ahí en una guerra le podemos vender productos agropecuarios. Bueno, esto es una función. Esto le llamamos función. O sea que las exportaciones dependen de eso. Ahora, nosotros cuando vamos a consumir algo del mundo, lamentablemente porque no tenemos productividad, tanto una máquina, una PC, un televisor o un celular, lo tenemos que importar, ¿no? La M son las importaciones. Las importaciones dependen del tipo de cambio, pero negativo. Si el dólar está a 2 pesos, seguramente vamos a comprar más televisores, más PC. Entonces, todos los importadores quieren que el dólar sea barato. De hecho, uno escucha siempre a los que se dedican a la importación o importe o venda productos importados. Dice, me trabaron las importaciones, no puedo vender, esto se va todo. Que hay una diferencia también, ¿no? Importar para
para generar industrialización e importar bienes de consumo, ¿no? Hay una diferencia. No me voy a meter tan detenidamente en las políticas de ese tipo, ni políticas fiscales ni monetarias. En realidad, la idea es, por ahí, explicar algunos temas macroeconómicos para luego establecer políticas fiscales, monetarias, de importación, de exportación. Y depende del ingreso, pero ya estamos hablando del ingreso, de lo que gane internamente cada ciudadano. Si estamos bien y el tipo de cambio es bajo, vamos a importar muchísimo. Ejemplo, la convertibilidad. Tipo de cambio bajo, ganábamos relativamente bien, teníamos mucho desempleo. Recuerdo que muchos viajábamos al exterior, Caribe, Europa, era barato. Y que esto sea positivo. Y esto es una función. La cuenta corriente es la balanza de pagos. O sea, la cuenta corriente es la diferencia, exportación e importación. Vamos a generalizar. Hay pago de deuda, hay muchas cosas acá. Por eso vas a ser un poco más general, para que todos estén en la reunión. Y esto es una función definitiva, y esto es indiscutible, ¿eh? Esto es una función del tipo de cambio positivo. Eso sí es indiscutible. Si queremos tener, como le decía antes, si queremos tener una cuenta corriente positiva, porque como país subdesarrollado nuestro problema es el sector externo, son los dólares. Nosotros no imprimimos dólares. Si podíamos imprimir dólares, no tendríamos este problema. De hecho, no ganamos ninguna guerra para poder imprimir la moneda de uso internacional. O sea que no vamos a poner a discutir de heterodoxia o ortodoxia, si nuestro problema es que ese sector externo, que cuánto vale el dólar en el mundo y cuánta productividad tenemos nosotros para ofrecer al mundo. Y ahí vamos sobre el segundo punto. Entonces, ¿qué conviene? Conviene exportar más que importar, digamos hasta ahora, ¿no? ¿Qué conviene exportar y qué exportamos? Conviene exportar productos transables. Los no transables son los servicios y en un 90% no se pueden exportar, corte de pelo. Hay algunos servicios que sí que se exportan, algunos servicios de PC, pero en su mayoría los productos no transables, los servicios no se exportan. ¿Qué conviene exportar? Bueno, nosotros estamos exportando productos que tienen mucha productividad. Ejemplo, el sector agropecuario. ¿Qué sucede con el sector agropecuario? Como dicen los economistas, tienen muy baja elasticidad de demanda ingreso y de demanda precio. ¿Qué significa eso? Y esto se ve también, y esto es la realidad. Cuando más producimos productos agropecuarios, más baja su precio. Eso se ve en el mercado de Chicago, cuando se dice que Brasil va a producir, y Argentina también, porque es formador de precios, baja el precio. También explica algo eso. La productividad aumentó tanto en los últimos 100 años, que hace 100 años por ahí el 30% de las poblaciones trabajaban en el campo para producir productos agropecuarios. Hoy solamente el 3%. Eso lo que representa en el empleo y en la distribución del ingreso, ¿no? Algo que ha hecho, que tiene que ver con algunas políticas que hizo este gobierno, ¿no? Pero el 30% hace 100 años, hoy solamente el 3%. Entonces, ¿qué conviene exportar? Bueno, hago referencia también a lo que nos sucedió con el colegio, que tardaron 3 semanas en empezar las clases, que antes decía un chico terminaba el secundario y sabía lo que era un torno, hoy es muy difícil. Bueno, necesitamos exportar productos industriales, porque tienen una alta elasticidad, tanto demanda, ingreso como precio. Eso significa que una PC, un televisor, lo cambiamos por lo menos a los 5 años. Si la actividad económica o a todos nos va bien y tenemos ingresos, seguramente vamos a querer cambiar el teléfono a los 2 años, o la PC no dura ni 3 años. Eso significa los productos industriales. Eso tenemos que exportar. Claro, es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de que para generar productividad en la industria, primero tenemos que estar muy preparados, generar distribución del ingreso, generar educación, escuela. Bueno, es un desafío muy importante, muy importante. Si acá tengo el tipo de cambio alto, acá tengo el tipo de cambio bajo. ¿Cómo estoy con el pulso? ¿Cómo estoy? Esta es la cuenta corriente. Acá estaríamos en tipo de cambio de equilibrio. Sí, muchos dicen,
che, ¿cuál es el tipo de cambio de equilibrio hoy? ¿Cuánto esté? 8, 10, todo como quisieran saber, ¿no? Primero que no soy un gurú y tampoco pienso que exista un gurú, porque si existiera un gurú no estaríamos como estamos, ¿no? Entonces, el tipo de cambio no podemos saberlo porque, bueno, obviamente estando intervenidos todos los mercados, de hecho, esto lo podemos por ahí llegar a estimar con respecto a las exportaciones y las importaciones, pues en definitiva esto marca el tipo de cambio. Esta es la cuenta corriente, que es función del tipo de cambio positivo. Está allá. Este sería el punto de consistencia. Digamos que si hablando de heterodoxia o ortodoxia, lo que nos interesa a nosotros en definitiva tener una macroeconomía consistente. Tipo de cambio bajo. Si solamente exportamos, la cuenta corriente es positiva. Si solamente importamos, la cuenta corriente es negativa. Ahora está más claro. ¿Qué hago acá? Marco extremos. Marco extremos. Primero, ante todo, marcar extremos. No quiere decir que yo esté de acuerdo con esto, sobre todo hablando cuando exportamos productos agropecuarios, o que esté de acuerdo con esto, o que esté de acuerdo con el 1 a 1, con la convertibilidad, o con $1 a 1, o a 2. La realidad es que si estamos solamente acá, que solamente importamos, pasa lo que pasa ahí. El déficit de cuenta corriente constante es la deuda externa. Nos endeudamos. Y si no, acá muchos recordarán cuánto teníamos de deuda externa en el año 1976, con Martínez de Oz. 9.000 millones de dólares. 83, 45.000 millones de dólares. ¿Cuánto teníamos de deuda externa en el año 92? 65.000 millones de dólares. Vendimos todas las empresas porque achicamos el Estado y llegamos a 30.000 millones de dólares. Terminamos el 1 a 1 con 160.000 millones de dólares. Y acá hay un pensamiento, y mis respetos hacia Cavallo o Martínez de Oz, ¿no? Son economistas y llegaron a ser ministros, no cualquiera llega a ser ministro por obra de arte de la casualidad. Pero ellos decían, esto es importante también porque no es para criticar, es para pensar. Ellos decían que se crece con deuda. Se crece con deuda. Ahora, si lo miramos del lado positivo, del lado negativo, y uno le puede dar la razón y uno puede estar en contra, como decíamos recién de la heterodoxia y la ortodoxia. Y sí, nosotros cuando queremos comprar un auto más nuevo, una casa, nos endeudamos. Ahora decís, che, no, deberte mal. No sé. La cuestión es que ellos tomaron esas decisiones. Hicieron bien, hicieron mal. Y bueno, las deudas algún día se tienen que pagar. Insisto, no estoy de acuerdo ni estoy a favor. Pero es una realidad con respecto a lo que sucedió en esos años. Y endeudarse, la pregunta es no, si nos endeudamos, época de la plata dulce. Arteche, ¿quién se acordará, no? De Arteche. Arteche. Y la convertibilidad, ¿no? Claro, todos viajamos, todos no, había un 25% de desempleo que no podía viajar al Caribe. Esa es la diferencia, ¿no? Porque si nos endeudamos y la disfrutamos todos, nos vamos todos al Caribe, pero no, había un 25% de desempleo. Esa es la diferencia a discutir y lo que generó ese desempleo y nos llevó hacia el fin del 2001 y así también como terminamos con Arteche, el final de Martínez de Oz, ¿no? Llegamos a la conclusión que acá deuda y acá reservas, ¿no? Está claro eso. De este lado muchas reservas y de acá mucha deuda. Insisto, vamos buscando la consistencia. ¿Por qué? Porque al final vamos a poder analizar algunas medidas las que tomó el gobierno y a ver si van a tener resultado. Esa es mi idea de hoy. ¿Esto qué es, no? La cuenta corriente, que depende del tipo de cambio positivo, eso indiscutible, es igual que será aquello, ¿no? Bueno, no me voy a poner a resolver ecuaciones matemáticas. Esto es la cuenta capital con signo cambiado y esta es la diferencia de la tasa de interés interna con la externa. Lo voy a resumir muy rápido, pero no estoy cocinando nada, ¿eh? ¿Qué sucede?
¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación muy estrecha entre el tipo de cambio real positivo y la tasa de interés. El tipo de cambio es positivo, la tasa de interés es negativa. Y cuando el tipo de cambio es negativo, la tasa de interés es positiva. Qué bárbaro, ¿no? Y lo que genera todo eso, ¿no? Lo que genera todo esto, porque esto es terrible. Cuando la tasa de interés es positiva. Me decía un profesor, vienen capitales, estamos hablando que es país capitalista, que pertenecemos al G20, G7, a todos los G, libre movilidad de capitales. ¿Qué sucede? Vienen capitales, como decía un profesor mío, que vienen como una palomita blanca. No, vienen a buscar la tasa de interés. Vienen a buscar la tasa de interés, vienen capitales, vienen dólares. ¿Qué sucede con esos dólares? Primero, para colocarse en pesos esa tasa, venden los dólares, generando esta situación. Generando esta situación, o sea que el tipo de cambio sea cada vez más bajo, porque hay más dólares que se ofrecen en el mercado. También tiene otro efecto, ¿no? Tiene otro efecto la tasa de interés elevada. Generalmente, acá hay algunos empresarios algunos que se dedican a fabricar, a creer en su fábrica, porque siempre hicieron lo mismo. Y si la tasa es interesante, un 30%, como puede ser ahora, ¿no? O puede ser un poco más, o 60%, he visto cada cosa. ¿Para qué vamos a comprar una máquina? Vamos a colocar el dinero a interés, ¿no? Si la tasa es interesante, lo que hay es la inversión. Muchos ya saben, bueno, acá es al revés. La inversión aumenta. Endeudamiento, acumulación de reservas, importaciones, exportaciones, la tasa elevada, menos inversiones, la tasa más baja, mayor inversiones. Y después tenemos el tema de la cuenta capital, el ingreso de capitales especulativos, porque son especulativos, vienen a buscar la tasa de interés, se transforman en pesos y buscan la tasa de interés. Y hace que el tipo de cambio baje aún más. Bueno. Esto viene al caso también, porque viene al caso, bueno, le voy a hacer referencia porque muchos se van a acordar. Cuando teníamos tasas altas, recuerdan en la convertibilidad tasas de un 15%. Y esto me acuerdo, Menem despotricaba contra las tasas de interés que eran muy elevadas y no se generaba la inversión. No sé si recuerdan algunos. La tasa de interés era muy elevada y en dólares, 15% en dólares. En ese momento, me acuerdo, Roberto Alemann, ex ministro también, él decía que en ese momento, defendiendo a los bancos suizos, él le decía a Menem que la tasa de interés no podía bajar porque había una huida de capitales, o sea que la gente consideraba que el dólar estaba barato y por eso se iban los dólares y eso generaba que la tasa de interés no baje. Bueno, en realidad la tasa de interés era elevada en esos años por la misma paridad de interés cubierta y nunca pudo bajar la tasa de interés durante toda la convertibilidad. Y qué tentadora, ¿no? Porque en toda la convertibilidad ingresaron muchos capitales especulativos por esa tasa. Y lo que sucedió a fin de 2001, cuando se veía que la convertibilidad no iba a seguir funcionando, se retiraron todo de golpe y fue lo que sucedió. La cuenta corriente es por el tipo de cambio real positivo. Si no, la cuenta corriente es negativa. La cuenta corriente depende del tipo de cambio real competitivo. Nosotros los economistas escribimos todo lo que se produce en el país con la letra I. Producción total del país, esto es la ecuación elemental de la macroeconomía. Es consumo más inversión, más gasto público, más la cuenta corriente. El ahorro, todo lo que no se consume es ahorro. No quiero profundizar en matemáticas, pero llegamos a la conclusión de que la cuenta corriente es ahorro menos inversión. Esto se cumple siempre. Esto es una identidad. La cuenta corriente es ahorro menos inversión. Entonces podemos escribir acá ahorro menos inversión y acá ahorro menos inversión. Ya tenemos una inconsistencia.
para que acá la cuenta corriente, acá es negativa la cuenta corriente porque es negativa, estamos en la zona de la cuenta corriente negativa, y la inversión tiene que ser mayor, y acá ya tenemos una inconsistencia. Acá el ahorro tiene que ser mayor. En los años 90, el ministro Cavallo tenía la cuenta corriente negativa y endeudándose todos los años, sumando deuda externa. Entonces él se agarró de esta ecuación para decir, si yo genero la cuenta corriente que sea positiva, porque el ahorro, aumento el ahorro, él quería aumentar el ahorro para transformar la cuenta corriente positiva. Y ahí fue cuando se creó algo que después renegamos todo y que no sabía si estaba bien o estaba mal, las AFJP. Ahí fue cuando se crearon las AFJP, porque Cavallo pensaba que esta ecuación, si aumentaba el ahorro, él dice, transformo la cuenta corriente positiva, pero esto es fundamental. La cuenta corriente depende del tipo de cambio positivo, y él tenía por ley el 1 a 1, no podía cambiar el tipo de cambio. Y bueno, sucedió, si podemos describir lo que sucedió, ¿no? Se desfinanció el Estado porque los ahorros iban a las cuentas particulares de las personas. Se trataba de incentivar que la gente ponga más dinero en su cuenta particular, incentivar más el ahorro. Y en realidad se desfinanció el Estado. Cualquiera puede decir, bueno, pero ese dinero se juntó y estaba en algún lado, que hoy es el Fondo de Sustentabilidad, ¿no? Dice, ese dinero se juntó. Bueno, sí, pero las AFJP no exportaban. ¿Por qué? Porque no les convenía exportar. Las AFJP importaban, invertían en empresas de servicios, en empresas que importaban. Entonces no salimos de acá, Porque después, en los años 2000, cuando decidimos disolver las AFJP, particularmente, yo no sabía si era bien. Es más, estuvo en duda si disolvíamos. Y no sabíamos para qué las habíamos creado. Entonces, miren que la explicación no es tan simple, ¿no? Porque por ahí más de uno por ahí no me pudo seguir en la ecuación. Pero es algo que se creó, y insisto, ¿no? Sin desmerecer a un exministro que tiene estudios. Esto es una inconsistencia y un error muy importante que es lo que me incentiva a dar una charla de este tipo a mí, porque no podemos cometer ese tipo de errores.